Ya están disponibles los 6 capítulos que conforman la primera temporada de la serie de Netflix, la esperada serie de Netflix de El Eternauta. Lamentablemente, en mi opinión, esta primera temporada ha sido una gran decepción y en 4 segundos te cuento por qué no nos gustó. Puntos a favor de la serie: la actuación de Darín, la actuación de Troncoso en los papeles de Juan Salvo y del gran Tano Favali. A pesar de que yo creo que Darín no es la persona correcta para este papel, no porque no lo pueda interpretar a Juan Salvo, sino porque es una persona adulta que debería ser interpretado de este personaje por alguien más joven, que se tuvo que adaptar o readaptar la historia original para marcar que este Juan Salvo es un ex veterano de la guerra de Malvinas, con lo cual se justifica su edad y también se justifica la habilidad que este hombre tiene para disparar las armas de fuego. Claro que como esta historia fue escrita en 1957, la guerra de Malvinas aún no había ocurrido, entonces el Juan Salvo del cómic es un tipo más joven, que no es un veterano de guerra y que se tiene que ingeniar para aprender a utilizar armas. Esa es una cuestión que, si bien es una fortaleza, la parte de la actuación de Darín, en mi opinión, es un error haber elegido a una persona de esa edad. El papel de Favali está interpretado espectacularmente por Troncoso, pero creo yo que injustamente no aparece demasiado. Debería tener más participación. De hecho, en los cómics es un personaje fundamental y con mucha más participación. Otro punto a favor de la serie, otro punto positivo de la serie, es la manera en la que se mostró esta Buenos Aires apocalíptica, destruida por esta primera nieve y luego por la invasión de los cascarudos y los otros extraterrestres. La verdad es que la fotografía y la forma en la que se muestra la ciudad, a pesar de las publicidades bastante evidentes y, creo yo, excesivas, me gustó cómo se muestra la ciudad. Me gustó mucho los autos viejos que se utilizaron, los Ford Falcon, los Renault 12, las estancieras. Eso sí, un punto a favor que reflota ese tipo de vehículos nacionales. Y sí, de todo lo que se vio a nivel extraterrestre, uno de los que más me gustaron son los cascarudos. Tenemos actuaciones flojas. Tenemos al papel de Staltari en un personaje que en el cómic no está, que sinceramente no entendí absolutamente qué quería decir o qué se buscaba con ese personaje. Me sorprendió que se haya construido alrededor de él un personaje tan liviano, tan flaco, y que si lo sacas y ves toda la serie sin ver sus participaciones, no se altera absolutamente nada. En comparación de la historia con el cómic, hay aspectos que en el cómic están y que en la historia no están, que son fundamentales, que no deberían haber pasado estos 6 primeros capítulos sin que esos aspectos aparezcan. Punto 1. Los Gurbos. Hay apenas una imagen lejana en ese capítulo que los personajes de la historia se escapan en una estanciera en la que parece verse allá al fondo un Gurbo. Señores, los Gurbos son fundamentales para la historia. No pueden faltar, mucho menos en esta primera temporada. Además de los Gurbos, tenemos a unos platos voladores en el cómic que les hacen ver imágenes que no existen a los personajes, que los hacen meterse en una confusión tal que generan y hacen atrocidades tremendas. Terminan dándose cuenta en el cómic de que todo eso es generado por unos platos voladores que están volando en el cielo, por supuesto gracias a la obra de Favali. Ese aspecto de la historia no está en la serie, o por lo menos en estos 6 primeros capítulos no aparece. En el cómic apenas empieza, en las primeras letras, en las primeras hojas que uno puede leer, se explica rápidamente qué quiere decir Eternauta y quién es el Eternauta, quién es el viajero del éter. En la historia de la serie eso no está. Un detalle fundamental del cómic: la batalla del River Plate. Cuando en el último capítulo empiezan a hablar del estadio de River Plate, yo dije, wow, vamos a levantar ahora sí, vamos a tener un golpe matador con la batalla del River Plate, batalla que nunca se vio en ese aburridísimo último capítulo.
En comparación con el cómic, la historia agregó aspectos que no entiendo por qué no llenan absolutamente nada. Ese último capítulo en el cual construyen ese tren y con ese tren todos trabajando en conjunto y ya empiezan a introducir esa idea del héroe colectivo. Le construyen todo un frente a ese tren. Me hizo acordar a la Brigada A cuando fabricaban cosas los personajes. Una cuestión rara de entender. Ni hablar de cuando ese tren choca a toda la barricada de autos que había sobre las vías, a los cascaros de todo el mundo, y los personajes cantan jugo de tomate frío. No se entiende. Cabe tranquilamente en este momento preguntar en qué estaban pensando cuando escribieron esto. No se entiende. La nieve. En el cómic la nieve es mortal y la única manera de no morirse en contacto con esa nieve, porque no solo es nieve, sino que es el aire que genera la nieve, es con las máscaras. De hecho, el primer personaje que muere, uno de los que está jugando el truco, el ruso, cuando sale corriendo, se tapa, como con un sobre todo, al igual que lo hacen los personajes durante algunos momentos de la serie, solo que en la serie, tapándose con una colchita o con un nylon, sobreviven, y en el cómic naturalmente no. Entonces ese es otro detalle que variaron del cómic, que no se entiende por qué y juega en contra de la serie. Lo mismo que eso de que, no, ya me tocó, pero perdió el efecto de la nieve. No existe eso en el cómic, y le da a la nieve una presencia fantasmal, mortal, que en la serie está hasta ahí. También hay que decir que mientras la nieve estuvo durante la serie, creo yo que se dieron los mejores capítulos. Desde el momento que deja de nevar y deja de estar la nieve presente y se tienen que sacar los trajes, los actores y los personajes, la historia cayó a un pozo difícil de levantar. La música. De la misma forma que se intentó, creo yo, forzar la presencia de ideología en un argumento vacío para tratar de tapar los huecos que ese argumento y ese guión vacío tienen, algo parecido se hizo con la música, intentando colocar como parte del producto, como parte del paquete enlatado para venderlo, supongo que a mercados internacionales, y que en cada capítulo forcemos a colocar alguna canción de rock nacional. Sinceramente, lamento que se haya desperdiciado los recursos y seguramente el mucho dinero que hubo disponible para hacer una superproducción de estas características en una historia muy livianita, en un argumento con un montón de huecos que fueron cubiertos con recursos forzados, ideologías para intentar quizá sumar fans traídos desde lugares que el argumento de la misma historia no tiene. La historia tiene que ser contundente y rotunda en sí misma. No debe necesitar recursos sensibles, el nacionalismo, el viva la patria, en un momento que no da para nada, la música nacional, el jugar al truco a cada rato. En el cómic, los personajes juegan al truco cuando empieza la historia. ¿Para qué forzar esa otra jugada de truco al final cuando está Altari y termina siendo apuñalado? ¿Para qué? ¿Para seguir vendiendo algo? La verdad que es una lástima. Esperemos que esta año o para la siguiente temporada vuelva al origen de la historia. El origen de la historia no es un nacionalismo vendible. No es una historia que la vamos a comprar porque los personajes hacen cosas similares a lo que nosotros hacemos en la cotidianeidad. Escuchar música nacional, ser bien argento en lo que nosotros hacemos. Nosotros ya somos así. La historia tiene que ser contundente y tiene que ser atrayente en sí misma, como es el cómic, porque transmite y te coloca en una posición en la cual vos sufrís lo que los personajes están sufriendo, que es una invasión extraterrestre en Buenos Aires, en la Argentina. De eso se trata la historia y de cómo un grupo de sobrevivientes, al igual que ocurren muchas historias apocalípticas que hay disponibles en todos los formatos,
La idea del héroe colectivo ya se inventó hace rato. Bien. No hacía falta caer en ese personaje, el héroe, ese personaje ficticio, el personaje que formamos todos, el héroe colectivo nacional argentino. El cómic no necesita esos recursos para ser exitoso. La historia de esta serie no precisaba de eso, precisaba un argumento más profundo, una historia quizá también más ligera, no tan lenta. Cuando supimos que esta historia del cómic iba a ser contada en formato de serie, nos alegramos porque suponíamos que con la disponibilidad de la serie, con la disponibilidad de los recursos de una superproducción, se iba a poder profundizar en muchos aspectos jugosos que la historia tiene y que por ahí en un formato película no íbamos a poder indagar a fondo. Y al final los 6 capítulos pasan y muchas cuestiones que merecían estar no estuvieron y fueron tapadas con ideologías, con situaciones forzadas que no van. Esperemos que la temporada 2 levante el aplazo. Esperemos que esto sea, no sé, un primer paso hacia algo mejor y que lo mejor esté por llegar en las próximas entregas de esta historia. Fiel al cómic. No empujemos y no forcemos cosas que no son necesarias. La gente sabe lo que está viendo, no es tonta y quiere algo de calidad, no algo vendido con tribuneo de cancha. A seguir ronqueando.